Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y tenemos aquí la presencia en cabina de Radio Sucesos al señor embajador de Israel en el Ecuador, Asaq Sarid. Señor embajador, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Y bueno, ya a un año del ataque de Hamas, del 7 de octubre, la situación lamentablemente en Medio Oriente se ha complicado. Israel está con varios frentes enfrentándose a más de un grupo armado en la zona y el mundo entero está con los ojos en Israel, en el mundo, incluyendo América Latina, porque estamos muy preocupados de lo que pueda pasar y de la paz mundial que sobre todo está pendiendo de un hilo con este conflicto. ¿Qué nos puede comentar de todo lo que ha sucedido en este año y lo que puede suceder a futuro? Bienvenido, señor embajador. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y buenos días, Verónica. Bueno, hay que recordar a los oyentes primero que todo esto empezó el 7 de octubre del año pasado, cuando los terroristas de Hamas infiltraron desde la Franja de Gaza, entraron en Israel en una mañana de un sábado, también fue un feriado judío, han matado en pocas horas a 1.260 personas, han secuestrado a más o menos 250, entre ellos bebés, mujeres, ancianos, familias enteras. Obviamente Israel tenía que responder. Nadie puede vivir con vecinos, con tal vecinos. Entramos para la Franja de Gaza con tres objetivos. Primero, liberar a nuestros secuestrados, obviamente, y después también derrotar a Hamas militarmente y políticamente. Al mismo tiempo, o el día siguiente, empezó también Hezbollah, desde el norte, desde el Líbano, a lanzar roquetes y misiles hacia Israel sin ninguna razón. Sufrimos esto por casi un año hasta que decidimos que así no se puede seguir y también empezamos a responder contra Hezbollah en Líbano. Hay que entender, y es muy importante, que ni Hezbollah en Líbano ni Hamas en la Franja de Gaza son independientes. Los dos son apoderados o proxies o aliados de Irán. Es Irán que está tras todo eso. Con sus apoderados, normalmente está atacando a Israel por sus apoderados y no directamente, pero últimamente sí, atacó también directamente a Israel hace una semana y también en el mes de abril. Ahora llego a la pregunta que es la paz mundial, obviamente que es muy importante para todos nosotros. Hay que destacar, si un país constituye una amenaza para la paz mundial es Irán, no solamente para Israel, no solamente para Medio Oriente, sino para el mundo entero. Irán y sus apoderados, por ejemplo, están activos también en América Latina. ¿Activos en qué? En terrorismo, en tráfico de drogas, con Venezuela, con pocos otros países de América Latina. Así es, señor embajador, y eso es lo que preocupa justamente. Ahora, Israel ha prometido responder a este intenso ataque con misiles que lanzó Irán la semana pasada. Ahora, la manera que lo haga, esto conlleva un enorme riesgo y podría tener inmensas repercusiones. ¿Qué podemos esperar de todo esto, señor embajador? Bueno, yo espero que la situación no va a deteriorarse. Y yo creo, y así creemos nosotros en Israel, que eso no va a ser una guerra de gran escala o una guerra mundial, porque los dos lados no quieren. Israel obviamente no quiere, pero tampoco Irán, porque Irán tiene mucho, mucho a perder si va a empezar una guerra abierta, una guerra total con Israel. Por eso, mi pronóstico es que vamos a seguir así una o dos veces más, vamos a retaliar o responder al ataque iraní. Obviamente, ningún país va a aceptar 200 misiles en pocas horas y no responder. Vamos a responder fuerte, pero no veo que esa situación va a ser algo así, algo como una guerra mundial. Todavía, si hablamos de términos del mundo o globales, hay que tener en cuenta que esa lucha entre Israel y los apoderados de Irán, y ahora también quizás con Irán, es solo una manifestación de algo mucho más grande, una manifestación del mundo actual que es bipolar. De un lado son los países democráticos, libres, liberales, que buscan la paz, buscan la prosperidad, y del otro lado son los países no democráticos, no libres, no liberales, que no buscan la paz, sino al revés, buscan fomentar el terrorismo.
Primero es Irán, también otros países como Venezuela, como Corea del Norte, como Sudáfrica y no quiero decir China y Rusia. Llama la atención esta mención que usted hace, señor embajador, bueno, presencia de terroristas en Venezuela financiados por Irán. Cuéntenos un poco sobre esto, porque también lo había escuchado y bueno, llama la atención, ¿no? Bueno, yo no sé mucho de eso y lo que sé quizás no puedo compartir en este medio, pero sí sabemos que Irán está tratando de poner su influencia donde pueda. Y en América Latina busca sus aliados en países que el régimen no es democrático y que busca aliados no del mundo, otra vez, del mundo libre y liberal, porque Venezuela, ¿a quién va a ir para el gobierno, ¿no? Venezolano, ¿a quién va a ir para recibir apoyo? Va a Rusia y a Irán y de ahí recibe su apoyo. Sabemos, por ejemplo, también, eso no es América Latina, que Irán vende armas a Rusia en su guerra contra Ucrania. Así que Irán está todo, donde hay problemas, Irán está ahí. Bueno, es muy complejo entender todo esto a nivel geopolítico, señor embajador. Ahora, centrémonos en lo que está pasando en Israel, porque el mismo primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha declarado que su país se está enfrentando a una guerra en 7 frentes. Y bueno, eso, ¿qué tan sostenible podría ser en el tiempo mantener esos 7 frentes abiertos? Y claro, sabemos que la milicia israelí es muy potente, muy fuerte, pero ¿qué tan sostenible puede ser esta situación? Y también, bueno, ¿qué podría llevar a que esto tenga un fin, estos conflictos? Sí, verdad. Estamos luchando en 7 frentes. Es la guerra más larga de la historia de Israel. Nunca tuvimos una guerra tan larga. Los frentes más difíciles son en la Franja de Gaza, pero ahí casi terminamos con el poder militar de Hamas, todavía no con su poder político y todavía no hemos devuelto nuestros secuestrados. Ahora estamos concentrando más en Líbano contra Hezbollah y como usted dijo, hay 5 otros frentes que son menos importantes quizás, pero existen. Israel va a ganar en todos estos frentes. ¿Y por qué? Porque tenemos un ejército importante o con fuerza, no, porque no tenemos otro remedio, porque no es como otras guerras, ni siquiera la guerra entre Rusia o Ucrania, por ejemplo, que está Así ahora es. también en el mundo. O sea, los rusos con toda lo que hacen contra Ucrania, no quieren matar a todos los ucranianos y sacarlos de su país. Y nuestros enemigos sí, eso es lo que quieren. Ellos no reconocen nuestro derecho a vivir, a tener un país en el estado histórico de Israel. Por eso no tenemos otro remedio que ganar y vamos a ganar. Y yo creo que la guerra va a durar algunas semanas más, quizás algunos meses más, pero después cualquier guerra, siempre fue así en la historia, tiene un fin. Vamos a llegar a un fin después de ganar y nuestros enemigos van a entender quizás por muchos años que no se puede ganar a Israel y mejor hacer la paz con Israel, como ya hicieron Egipto, Jordania y Ujú. 4 otros países hace 2 años, países árabes, Marruecos, Sudán, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Y yo estoy seguro que después de la guerra vamos a regresar al proceso de acercamiento con Arabia Saudita, que paró con la invasión, con el atentado de Hamas el 7 de octubre del año Ujú. pasado, y vamos a firmar un acuerdo con Arabia Saudita y vamos a encontrarnos en una situación nueva en Medio Oriente, aceptados por muchos de nuestros vecinos, incluidos los 2 países árabes más importantes, Egipto y Arabia Saudita. Eso va a traer otros países árabes y musulmanes y la situación en Medio Oriente va a ser mucho mejor y vamos a tener los recursos y el tiempo para conseguir 2 objetivos. Primero es la paz con los palestinos, que todavía no tenemos, y la única manera de hacerlo es regresando a la mesa de negociaciones, no en la ONU, no en la Asamblea General, ni en el Consejo de Seguridad. Y la otra cosa es, junto con nuestros vecinos en el Medio Oriente, buscar la prosperidad y el desarrollo regional. Y quizás como usted me preguntó eso, voy a aprovechar solo una frase Por de favor. nuestras, muchas gracias, expectativas de la comunidad internacional en lo que tiene que ver con la situación en Medio Oriente, que es primero y último es Irán, se trata de Irán. Nosotros tenemos la expectativa que la comunidad internacional haga lo que hizo Ecuador a propósito y condene a Irán por su ataque hace una semana, pero no solamente por eso, también por su guerra, por sus apoderados y proxies contra Israel desde hace ya docenas de años, y que la comunidad internacional
reconozca el derecho de Israel a la autodefensa y no que no nos paren. Y también hay que presionar a Irán, hay que poner más sanciones a Irán y hay que luchar contra el programa nuclear de Irán. Muy importante, amigos, 8:52. Dialogamos con el señor embajador de Israel en el Ecuador, con el señor Said, sobre este conflicto que realmente tiene el mundo puesto en Medio Oriente, en Israel, y todos queremos la paz realmente, porque no queremos que este conflicto escale mucho más. Hablando de la situación en estos momentos, señor embajador, ¿qué pasa, por ejemplo, en el Líbano? Porque entiendo que Israel ha empezado a atacar a Beirut en los últimos días con uno de los bombardeos más intensos de su guerra contra Hezbollah. ¿Qué está pasando en el Líbano en estos momentos? Bueno, primero quisiera ser más preciso y eso es una cosa que pasa en todos los medios de comunicación. Cuando dicen que Israel ataca a Gaza o ataca al Líbano, eso no es cierto. Nosotros no atacamos ni a Gaza ni al Líbano, no a los palestinos ni a los libaneses. Nosotros atacamos o nos defendemos de Hamas en la franja de Gaza y de Hezbollah en Está en el Líbano. Líbano. Sí, no tenemos ningún problema con el Líbano como un país. Así es. Con el ejército líbano no tenemos ningún problema, es Hezbollah, que es un apoderado de Irán. Lo que pasa ahí, bueno, ustedes creo que saben cómo es, tuvimos un éxito atacando a los líderes, eliminando a los líderes de Hezbollah uno tras otro y a los líderes militares de Hezbollah también. Y lo que hacemos aparte de eso son dos cosas. Primero, atacamos los lugares donde Hezbollah almanece sus armas. Y como cualquier otra organización de terrorismo, lo hace bajo de casas de viviendas. Nosotros advertimos siempre a los inhabitantes que esa casa o ese edificio va a ser atacado, les damos el tiempo para salir de ahí y después atacamos esta casa donde hay abajo municiones de Hezbollah y son todos municiones de ataque, misiles, a veces misiles muy sofisticados, a veces misiles muy precisos que están dirigidos a Israel. Y la otra cosa que estamos haciendo es apoderarse de como una franja al sur del Líbano, que es al norte de Israel, donde Hezbollah ha construido infraestructura de ataque terroristas contra Israel y iban a hacer, eso está conocido. Hezbollah iba a hacer contra el norte de Israel lo que hizo Hamas el 7 de octubre en el sur de Israel. Eso vamos a evitar y no vamos a permitir que suceda. Bueno, estamos muy pendientes de toda esta situación, de todo este conflicto y que esto de alguna manera se resuelva por el bien de Israel, por el bien del mundo, señor embajador. Y cambiando un poquito de tema, bueno, ¿cómo están las relaciones entre Israel y el Ecuador? Ah, muy bien. Estoy muy alegre de hablar de eso. Las relaciones entre Israel y Ecuador son históricamente buenos. En el año 1947, la ONU votó a favor de una plan de partición, un plan de partición de la tierra histórica de Israel entre dos Ujú. países. Ecuador votó a favor, como otros muchos países de América Latina. A propósito, y después de eso, no quiero entrar en la historia y contarles, pero sí voy a decir una palabra que los judíos bajaron a las calles bailando de alegría, por fin tenemos un país, y los palestinos que hicieron empezaron la guerra con otros 7 ejércitos árabes contra Israel, el mismo día. Pero no importa por ahora. Así empezó las buenas relaciones entre Israel y Ecuador. Abrimos una embajada en los dos países muy pronto. En efecto, el año siguiente vamos a celebrar 75 años de relaciones Wow. diplomáticas con Ecuador. Y si hablamos de más de esos días, tenemos muchas cosas, muchos proyectos pendientes, muchos temas de cooperación. Por ejemplo, bueno, primero voy a mencionar la visita de la señora canciller en Israel hace más o menos 3 semanas, que fue una visita muy importante para nosotros, visita de solidaridad de lo que Ujú. está pasando en Israel y no muchos cancilleres del mundo van a Israel en estos tiempos difíciles por la situación, ¿no? En Israel. Claro. Y eso es muy apreciado, pero también hubo muchos temas de trabajo. Por ejemplo, en esta visita terminamos trabajar de la adenda del acuerdo de trabajadores ecuatorianos en agricultura en Israel. Y ese asunto que ya fue firmado el mes, perdón, de abril, Ujú. con la presencia del embajador del presidente de la República, ya está válido y se puede implementarlo.
Otras cosas que tenemos, por ejemplo, son la actividad que tiene muchos años del Centro de Desarrollo o de la Agencia de Desarrollo israelí, que se llama Mashab, para ellos que conocen. Eso es más o menos como USAID Ujú. americano. Eso es una agencia de desarrollo muy, muy conocida por el mundo. Ya tiene 65 años. Empezamos cuando Israel mismo fue un país, Qué importante. sí, en desarrollo, y ofrecemos cursos en agricultura, en manejo de agua y también en temas de educación, de innovación, de emprendimiento, de empoderamiento de la mujer, muchas otras cosas. Y todo eso está abierto también para becarios de Ecuador. Hay otras cosas, pero es mucho para describir. Bueno, quiero agradecerle, señor embajador, por su presencia, por comentarnos cómo está el conflicto actualmente en Medio Oriente con Israel, que está afrontando estos 7 frentes que, bueno, tienen en vilo al mundo. Estamos pendientes de todo lo que suceda y también de las relaciones de nuestro país con Israel, que como usted lo menciona, son históricas. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Algún mensaje final para nuestros amigos oyentes? Sí, voy a regresar al asunto político, con su permiso. Por favor. Yo quisiera que los oyentes entiendan la posición de Israel. Yo quisiera que los oyentes no crean todo lo que leen en redes sociales, porque la mitad o los 2 tercios que está ahí son mentiras, no son cierto. Yo quisiera que los oyentes entiendan que nosotros reconoce el sufrimiento de los palestinos en la Franja de Gaza, pero la culpa es de Hamas y ellos eligieron a Hamas como sus líderes. Israel está haciendo todo para evitar lastimar a los civiles en Líbano, como dije antes, y también en la Franja de Gaza. Pero cuando los terroristas los usan como escudo humano y están operando en civil desde mezquitas, ambulancias y colegios, a veces no hay otro remedio, a veces no se puede evitar lastimar a los civiles, pero hay que entender que nosotros hacemos todo lo posible para evitarlo y nuestros enemigos hacen todo lo posible deliberadamente para matar ciudadanos israelíes. Bueno, lo importante es conocer esa posición. Gracias, señor embajador, por estar con nosotros. Y amigos, son las 9 en punto y nosotros tenemos que despedir este programa, esta edición de jueves 10 de octubre. Gracias por acompañarnos hasta esta hora.